Hay automóviles que nacen para ser leyendas, y otros que, sin buscarlo, se convierten en mitos. El Chevrolet Nova es uno de ellos. Pero, ¿qué hace que un coche aparentemente sencillo, diseñado para ser accesible y funcional, se transforme en un icono de la cultura automovilística? ¿Fue su diseño? ¿Su potencia? ¿O acaso su historia esconde detalles que lo han convertido en algo más que un simple vehículo? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir la verdad detrás del Chevrolet Nova, un automóvil que marcó una época y cuya huella sigue viva en las calles y en la memoria de los apasionados del motor. A principios de los años 60, Chevrolet enfrentaba un desafío. La creciente demanda por automóviles compactos y económicos estaba cambiando el mercado, y los fabricantes estadounidenses no podían quedarse atrás ante el auge de los coches europeos y japoneses. General Motors necesitaba una respuesta rápida y eficaz, algo que pudiera competir con el Ford Falcon y otros modelos populares de la época. Así nació el Chevrolet Chevy 2 en 1962, el modelo que más tarde sería conocido simplemente como Chevrolet Nova. La idea era simple, un coche ligero, de fácil producción, sin excesos en el diseño ni tecnología innecesaria, pero con suficiente versatilidad para adaptarse a distintos tipos de conductores. Chevrolet no quería repetir la complejidad del Corvair, un coche con motor trasero que había generado controversia. En su lugar, el Nova fue concebido como un vehículo de tracción delantera, con una estructura clásica y confiable, accesible para la mayoría de los conductores. Desde su lanzamiento, el Chevy 2/diagonal Nova estuvo disponible en diversas versiones, sedán de 2 y 4 puertas, coupé, familiar y descapotable. Su evolución a lo largo de los años lo llevó a convertirse en un símbolo del automovilismo estadounidense. La primera generación, 1962 a 1965, destacaba por su sencillez y funcionalidad, pero fue en la segunda generación, 1966 a 1967, donde el Nova comenzó a tomar un carácter más deportivo. Se introdujeron motores más potentes, incluido un V8 de 350 caballos de fuerza que lo convirtió en un competidor serio en el segmento de los muscle cars. En los años 70, el Nova evolucionó nuevamente para adaptarse a los cambios en la industria y a las nuevas normativas de seguridad y emisiones. Sin embargo, su esencia no cambió, un coche versátil, con opciones de motorización para todos los gustos y una identidad que lo hizo destacar en un mercado cada vez más saturado. Chevrolet produjo 5 generaciones de este modelo hasta 1979, cuando finalmente dejó de fabricarse en su versión original. Pero su legado no terminó ahí. Durante sus años en producción, el Chevrolet Nova se ganó un lugar especial en la historia del automóvil, no solo por su accesibilidad y confiabilidad, sino también porque, con las modificaciones adecuadas, podía transformarse en una auténtica máquina de alto rendimiento. La pregunta es, ¿cómo un coche nacido para ser un compacto económico se convirtió en una de las plataformas más queridas por los entusiastas del motor? Para entenderlo, primero debemos analizar su estética, su mecánica y el impacto que dejó en la cultura popular. El Chevrolet Nova nunca fue un coche que buscara impresionar con lujos innecesarios. Su diseño era funcional, limpio y sin pretensiones, pero con el tiempo adquirió una identidad propia que lo hizo destacar en la carretera. Desde su primera generación, la estética del Nova estuvo influenciada por las tendencias de diseño de los años 60, con líneas rectas y una carrocería que transmitía solidez sin ser ostentosa. En su debut en 1962, el Chevy 2 mostraba un aspecto conservador, con una parrilla sencilla y faros redondos. Su diseño recordaba a otros modelos compactos de la época, como el Ford Falcon y el Plymouth Valiant, pero tenía un carácter más equilibrado, sin detalles extravagantes. Fue en la segunda generación, 1966 a 1967, cuando el Nova adquirió una apariencia más musculosa y agresiva. Chevrolet rediseñó la carrocería, suavizó los bordes y añadió una parrilla más estilizada, lo que le dio un aire de mayor deportividad. El modelo de 1968 marcó un cambio radical. Chevrolet optó por una carrocería más ancha y baja, con una silueta más aerodinámica y una parrilla rediseñada que le confería un carácter más fuerte. Los faros dobles y la inclinación del frontal aportaban una presencia más agresiva en la carretera. En esta etapa, el Nova comenzó a compartir rasgos con otros muscle cars de la época, como el Camaro y el Ciabel, especialmente en sus versiones más potentes, como el Nova SS. Durante los años 70, el diseño del Nova se adaptó a las nuevas regulaciones y tendencias del mercado. En 1973, Chevrolet introdujo parachoques más grandes para cumplir con las normas de seguridad, lo que le restó algo de su carácter deportivo. Aún así, el Nova mantuvo una estética sólida y reconocible,
con opciones de colores vibrantes y acabados personalizados que permitieron a los conductores darle un toque único. Uno de los aspectos más interesantes del Nova fue su facilidad para las modificaciones estéticas. Era común ver modelos personalizados con llantas más anchas, suspensiones rebajadas, capós modificados con tomas de aire y franjas deportivas que le daban un aspecto más agresivo. En la cultura del tuning y el hot rod, el Nova se convirtió en una base popular para proyectos personalizados, gracias a su chasis adaptable y su diseño versátil. Comparado con otros modelos de la época, el Nova no era el coche más llamativo, pero tenía una presencia distintiva. No era tan imponente como un Dodge Charger ni tan aerodinámico como un Ford Mustang, pero tenía el equilibrio perfecto entre discreción y deportividad. Su estética representaba la esencia de los coches americanos de los años 60 y 70, sencillos, pero con el potencial de transformarse en auténticas bestias sobre el asfalto. La imagen del Chevrolet Nova quedó grabada en la memoria de los amantes de los clásicos, no solo por su diseño original, sino por la forma en que evolucionó con los años sin perder su esencia. Fue un coche que podía ser tanto un sedán familiar como un muscle car de alto rendimiento, dependiendo de cómo se configurara. Y esa versatilidad estética es parte de lo que lo convirtió en una leyenda. Ahora que hemos explorado su diseño, es momento de adentrarnos en lo que realmente le dio vida, su mecánica. ¿Qué lo hacía destacar bajo el capó? ¿Cómo lograba combinar accesibilidad con rendimiento? La respuesta está en su corazón, el motor. Desde su lanzamiento en 1962, el Nova estuvo disponible con una gama de motores que iban desde opciones modestas hasta configuraciones potentes. Los modelos base equipaban motores de 6 cilindros en línea de 2.5 y 3.2 litros, ideales para quienes buscaban un coche económico y funcional. Sin embargo, Chevrolet también ofrecía motores V8 para aquellos que querían más potencia. A partir de la segunda generación, el Nova comenzó a recibir versiones con motores de 5, 4 litros, 327 pulgadas cúbicas, y 5.7 litros, 350 pulgadas cúbicas, aumentando considerablemente su desempeño y posicionándolo como un coche deportivo asequible. Uno de los puntos clave en la historia del Nova fue la introducción del Nova SS Super Sport, que debutó en 1963 como la versión de alto rendimiento. En su configuración más extrema, el Nova SS podía equiparse con un motor 396 V8 de 6,5 litros, capaz de generar más de 375 caballos de fuerza. Esto lo convertía en un competidor directo de muscle cars como el Ford Mustang o el Dodge Dart GTS. Su potencia, combinada con su peso relativamente ligero, lo hacía un coche formidable en las pistas de aceleración. En términos de transmisión, el Nova ofrecía opciones tanto manuales como automáticas. La mayoría de los modelos base venían con una transmisión manual de 3 velocidades, pero en las versiones deportivas y de alto rendimiento se podía optar por una de 4 velocidades o una automática Powerglide de 2 velocidades, que luego evolucionó a la Turbo y-Dramatic de 3 velocidades en los modelos más recientes. En cuanto a la suspensión, Chevrolet optó por un diseño sencillo pero efectivo. La suspensión delantera era independiente con resortes helicoidales, mientras que la trasera utilizaba un eje rígido con ballestas. Este esquema proporcionaba un buen equilibrio entre comodidad y estabilidad, aunque en las versiones más potentes podía resultar insuficiente para un manejo verdaderamente deportivo. Es por eso que muchos propietarios modificaban la suspensión con barras estabilizadoras más gruesas o amortiguadores de alto rendimiento. La aerodinámica del Nova nunca fue su punto fuerte, ya que su carrocería seguía un diseño tradicional con líneas rectas. Sin embargo, su peso contenido y la posibilidad de equiparlo con neumáticos anchos le daban una tracción decente en línea recta, lo que lo convirtió en una opción popular para carreras de cuarto de milla. En términos de seguridad, el Nova comenzó siendo un coche básico sin demasiadas consideraciones en este aspecto. Los primeros modelos no contaban con frenos de disco ni cinturones de seguridad de serie. No fue hasta los años 70 que Chevrolet incorporó frenos de disco delanteros en los modelos de alto rendimiento y empezó a incluir cinturones de seguridad de 3 puntos, así como refuerzos en la carrocería para mejorar la protección en caso de impacto. Otro aspecto interesante del Nova fue su sistema de refrigeración. En las versiones más potentes, el motor generaba una gran cantidad de calor, por lo que muchos modelos incluían radiadores de mayor capacidad y ventiladores eléctricos para evitar el sobrecalentamiento. A pesar de esto, los propietarios de modelos con motores V8 de alto desempeño a menudo agregaban sistemas de refrigeración mejorados para mantener temperaturas óptimas en condiciones de alta exigencia. Pero más allá de su potencia y desempeño, el Nova logró trascender gracias a su impacto en la cultura popular. Cómo un coche pensando para la funcionalidad terminó convirtiéndose en un ícono del cine, la televisión y la historia automotriz. Es momento de descubrirlo. El Chevrolet Nova trascendió más allá de ser un simple coche compacto. A lo largo de los años, se convirtió en un ícono de la cultura automovilística y dejó su huella en el cine,
la televisión y hasta en las calles como símbolo de potencia y personalización. Su versatilidad lo llevó a desempeñar diferentes roles, desde coche familiar hasta un muscle car temido en las carreras callejeras. En sus primeros años, el Nova era simplemente una opción asequible para quienes buscaban un vehículo confiable. Sin embargo, cuando Chevrolet empezó a equiparlo con motores más potentes y a ofrecer la versión Super Sport SS, su imagen cambió por completo. A partir de la segunda generación, dejó de ser solo un coche económico y comenzó a verse como una opción deportiva que, a diferencia de los muscle cars más grandes y caros, era accesible y fácilmente modificable. Esto hizo que el Nova se volviera popular entre los aficionados al hot rod y el drag racing. Uno de los aspectos más interesantes de la historia del Nova es su impacto en la cultura popular. Aunque no tuvo la misma cantidad de apariciones en el cine que otros muscle cars más llamativos, el Nova ha dejado su marca en varias películas y series de televisión. Un ejemplo icónico es Death Proof, 2007, dirigida por Quentin Tarantino. En este filme, el Nova es presentado como un coche asesino, conducido por el personaje de Kurt Russell, lo que le dio una imagen aún más agresiva y peligrosa. El modelo utilizado en la película fue un Chevrolet Nova de 1970, pintado de negro mate con un distintivo cráneo en el cofre, lo que consolidó su estatus de coche de culto entre los fanáticos del cine y la velocidad. Otra aparición memorable del Nova fue en Fast y Furious, 2001, y sus secuelas, donde el modelo de 1969 es uno de los coches utilizados en las icónicas carreras callejeras. Su presencia en esta saga ayudó a que las nuevas generaciones redescubrieran el Nova como una plataforma ideal para modificaciones de alto rendimiento. Pero su impacto no se limita al cine. En la televisión, el Nova también tuvo apariciones destacadas. En Breaking Bad, el personaje de Jesse Pinkman conduce un Nova 1982, lo que refuerza la imagen del coche como un vehículo rudo, asociado con un estilo de vida rebelde. Más allá de la ficción, el Nova también desempeñó roles importantes en la vida real. En los años 70, algunas versiones fueron utilizadas como coches de policía en ciertas localidades de Estados Unidos. Su combinación de potencia y tamaño compacto lo hacía ideal para patrullas en ciudades donde se necesitaba velocidad y maniobrabilidad. El Nova también tuvo presencia en el mundo de las carreras. En el drag racing, el Nova SS con motor 396 V8 se convirtió en una opción popular debido a su excelente relación peso-potencia. Muchos pilotos de cuarto de milla modificaban estos modelos con carburadores más grandes, escapes de alto flujo y sistemas de nitro, transformándolos en auténticas bestias del asfalto. Por otro lado, su nombre dio lugar a una de las anécdotas más comentadas de la historia automovilística, el supuesto fracaso del Chevrolet Nova en el mercado latinoamericano debido a que Nova se interpretaba como Nova. Aunque esta historia ha sido desacreditada en numerosas ocasiones, sigue formando parte del mito alrededor del coche. En realidad, el Nova se vendió sin problemas en países de habla hispana, ya que su calidad y desempeño eran lo que realmente importaban a los compradores. El Chevrolet Nova es un coche que logró reinventarse a lo largo de las décadas. Desde un sedán compacto hasta un muscle car temido en las pistas, su imagen quedó grabada en la memoria de los amantes de los automóviles. Sin embargo, como todo modelo, el Nova no estuvo exento de problemas. En el siguiente capítulo, exploraremos sus desventajas y los errores de diseño que marcaron su historia. ¿Cuáles fueron sus puntos débiles? ¿Por qué dejó de fabricarse? La respuesta nos espera. Como cualquier automóvil, tuvo defectos de diseño, problemas mecánicos y puntos débiles que con el tiempo se hicieron evidentes. Aunque fue un coche apreciado por su confiabilidad en general, sus desventajas marcaron su historia, en parte, contribuyeron a su eventual desaparición. Uno de los principales problemas del Nova, especialmente en sus primeras generaciones, fue la calidad de algunos de sus materiales y ensamblajes. Al ser un coche compacto y asequible, Chevrolet recortó costos en varios aspectos, lo que resultó en interiores con plásticos frágiles, tapicerías poco duraderas y un aislamiento acústico deficiente. Esto se hizo aún más evidente en los modelos de los años 70, cuando la crisis del petróleo obligó a la industria automovilística estadounidense a reducir gastos y buscar opciones más eficientes. Otro punto crítico del Nova fue la suspensión y el manejo. En sus primeras versiones, la suspensión delantera no estaba diseñada para soportar los motores más potentes que se le incorporaron después. Esto hacía que, al acelerar bruscamente, el coche perdiera tracción y su conducción se volviera impredecible. Además, su dirección asistida era imprecisa y requería constantes correcciones en carretera. Si bien en los modelos más deportivos esto se mejoró con suspensiones reforzadas, los Nova estándar mantenían esta debilidad, especialmente en curvas cerradas o a altas velocidades. La seguridad fue otro de los grandes puntos débiles del Nova.
En sus primeras generaciones, el coche carecía de elementos básicos como frenos de disco en las 4 ruedas, cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las plazas y zonas de deformación programada. En las pruebas de choque, los modelos más antiguos mostraban una estructura que no protegía adecuadamente a los pasajeros en caso de colisión. A partir de los años 70, con la introducción de regulaciones más estrictas, Chevrolet tuvo que reforzar su carrocería y añadir mejoras en seguridad, pero aún así, el Nova nunca destacó en este aspecto. En términos de eficiencia, el Nova tampoco fue un ejemplo de economía de combustible. Aunque comenzó como un coche compacto, con la incorporación de motores más grandes y pesados, su consumo de gasolina aumentó considerablemente. En plena crisis energética de los 70, esto se convirtió en un problema para Chevrolet, ya que muchos compradores comenzaron a preferir coches más pequeños y eficientes, como los modelos japoneses que empezaban a dominar el mercado. Otro inconveniente que algunos propietarios reportaron fue la corrosión prematura en ciertas zonas de la carrocería. Dependiendo del clima y del mantenimiento, el óxido podía aparecer en los guardabarros, el piso y los marcos de las puertas, algo que afectó particularmente a los modelos fabricados en los años 70. Esta debilidad estructural reducía la vida útil del coche si no se trataba a tiempo. Además, aunque el Nova tuvo versiones de alto rendimiento muy apreciadas, algunos de los modelos más básicos quedaron atrapados en una especie de limbo entre lo deportivo y lo económico. No era tan eficiente en consumo como un coche compacto japonés, pero tampoco tan potente y radical como los muscle cars más grandes. Esto hizo que en sus últimos años perdiera atractivo frente a otros modelos mejor posicionados. Finalmente, su desaparición en 1979 no fue una sorpresa. Chevrolet había cambiado su enfoque hacia coches más modernos y aerodinámicos, y la competencia con los nuevos compactos de mejor rendimiento dejó al Nova sin espacio en el mercado. Aunque intentaron revivir su nombre en los años 80 con un modelo completamente distinto, el espíritu del Nova original ya no encajaba en la nueva industria automovilística. El Chevrolet Nova tuvo una vida llena de altibajos, desde su origen como un coche accesible hasta su transformación en un icono del rendimiento. Con sus virtudes y defectos, dejó una huella imborrable en la historia del automóvil. Hoy en día, sigue siendo un modelo codiciado por coleccionistas y entusiastas de los clásicos, manteniendo viva su leyenda en las calles y en la cultura popular.